Si yo sé que a mí me vuelve loquito, mejor no lo hago. Cuando somos nuevitos tenemos estas dudas. Por ejemplo, ¿hasta dónde puedo llegar sin pecar? Tratamos de hacer el esfuerzo por nosotros. La pregunta del millón entre un montón de cristianos: si puedo tomar alcohol, si puedo fumar. En nuestro caso, muchísimo, que si puedo escuchar rock, o qué tipo de música puedo escuchar, o si puedo escuchar música del mundo, o si puedo así, ¿no? Son muchísimas de las cosas que en realidad ponen carga a la gente que se está acercando a Dios, en el sentido de que te ponen muchas limitaciones por qué es lo que puedes y no puedes hacer para estar bien con Dios, ¿no ve? Vamos a leer esto con contexto, o sea, porque primero tenemos que entender el contexto, en qué contexto se escribió lo que se escribió y en qué lenguaje también, porque de los textos originales, que eran los textos en los que se escribió la Biblia que ahora conocemos, pues han habido un montón de traducciones, un montón de interpretaciones, y eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta, porque los estudios debemos hacerlos principalmente basándonos en los escritos originales, que son generalmente griego y hebreo. En este caso vamos a leer lo que escribió Pablo en la carta que escribió a los Corintios, justamente en relación a qué comportamiento debería tener un hijo de Dios. Entonces, para entrar en el contexto, vamos a leer. Dice: hagan todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro, dice. De todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y si algún incrédulo los invita y quieren ir, de todo lo que se ponga en la mesa coman, dice, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dijera: esto fue sacrificado a los ídolos, ahí dice: no lo coman por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Y repite diciendo: porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Ahorita lo vamos a aclarar bien. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo que doy gracias? Si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo, dice, para la gloria de Dios. No sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ahorita lo vamos a desglosar bien. O sea, básicamente está diciendo que nosotros en Jesucristo tenemos libertad. Esta carta a los Corintios se escribió en una época en que la iglesia de Corinto estaba viviendo la iglesia que se había formado en la ciudad de Corinto estaba teniendo muchas dificultades, porque toda la ciudad de Corinto era súper pagana. O sea, todo era con dioses, todo era sacrificado a los dioses, todo lo que se vendía en el mercado, por ejemplo, en esa época ya había sido previamente sacrificado a algún dios. Entonces la gente que era nuevita en la iglesia, nuevita en la fe, entonces tenía ese gran conflicto, porque decían: bueno, ahora yo soy parte de la familia, digamos, de Jesucristo, ¿y qué onda? Ya no voy a poder comprar en el mercado, no voy a poder comer, ¿qué voy a hacer? Todo esto es tan actual en nuestra época también, porque, por ejemplo, cuando nosotros como nuevos cristianos hemos pasado por estas dudas también, y ahora que gracias a Dios uno ya tiene un poquito de madurez en la libertad de Cristo, pero siempre van a haber opiniones, ¿no? Siempre, por ejemplo, a nosotros nos topa mucho este tema de que: pero si es cristiano, ¿por qué tiene el pelo largo, no? Si es cristiano, ¿pero por qué escucha rock? Si es cristiano, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Sí, y hace un tiempito hablábamos de los piercings, ¿no? Y los tatuajes igual. Y los tatuajes. Entonces, ¿qué pasa? Que por tradición, más que nada por tradición y por cultura, se ha formado un estereotipo. Un estereotipo de cómo debería ser el cristiano. Y cómo lo ves en la tele al cristiano típico, ¿no? Con sus súper... Ajá, lo ves así, disfrazado de pingüino, todo cool. Y no sé por qué tienen que gritar tanto, ¿no? ¡Hola tú! Vale, se ha unido a la reunión. Y justamente ellos, los que son parte de ese estereotipo, se han encargado mucho de reforzarlo. Y no solo en la iglesia cristiana evangélica que se llama, sino también en la iglesia tradicional, en el catolicismo. Entonces, en el catolicismo, por ejemplo, hay muchísima tradición. Hay muchísima tradición de cosas que literalmente ni siquiera están en la Biblia, pero están ahí por tradición. Entonces, por eso, tanto a la gente de esa época como a nosotros en nuestra época,
como seres humanos nos cuesta mucho romper tradiciones, nos cuesta mucho romper con lo que ya estaba establecido, con lo que ya estaba hecho. Pero una de las cosas más alucinantes que hizo Jesucristo, en cuanto llegó Jesucristo acá, en cuanto empezó su ministerio, empezó a romper cosas. En el primer sermón, en el llamado Sermón del Monte, que fue literalmente un sermón dirigido a los judíos, en su primer sermón empieza a romper cosas, porque empieza a decirles: ustedes tendrían que ser más buenos que los sacerdotes para ganar el cielo, ustedes tendrían que hacer esto y el otro, les empieza a confrontar. En su primer sermón, date cuenta, después de su mismo bautizo, cuando ya es el primer sermón de Jesucristo, empieza a confrontar a la gente, a los judíos, porque Jesucristo en esa primera instancia estaba llegando solo a los judíos. Entonces les empieza a decir: ustedes deberían ser así de buenos y así de perfectos y así de tal. Entonces, ¿qué quería lograr con eso? Que la gente entienda: no voy a poder, no pude hasta ahorita y no voy a poder. Entonces él estaba empezando a partir desde la raíz. ¿Para qué? Para que la humanidad aprenda que es simple y absolutamente dependiendo de él, nada más. Acá en el 23 dice Pablo ya lo tenía bien entendido, pero aunque todo me sea permitido, no significa que todo sea beneficioso. La palabra griega para edificar, que literalmente significa construir una casa y espiritualmente significa construir la vida de una persona. Es ese término edificar. Con todas estas primeras cuestionantes que teníamos de que si puedo hacer esto, si puedo hablar el otro, si puedo tal y tal y tal, entonces no deberíamos preguntarnos si puedo, sino deberíamos preguntarnos en el amor de Jesucristo si eso me va a ayudar a mí o si eso va a ayudar a otros. Hola, bombón. Por si acaso saluden al Quique, ¿eh? Hola. Entonces el principio profundo de esta enseñanza es que el amor está por encima de todo y está por encima inclusive de mis derechos como persona. Realmente uno lo llega a entender cuando el amor de Jesucristo tocó tu corazón. ¿Por qué? Y esto sonará fanático, pero pasa que cuando nosotros estamos sin la raíz del amor que es Él, que por supuesto hay muchísima gente que no conoce a Dios y todo eso, y sí son muy buenas personas, cariñosos, empáticos y todo el rollo, ¿no? Pero el verdadero amor, que es el que de verdad uno siente cuando ya el Espíritu Santo te tocó, que es ese amor que te inunda, ese amor que te hace derretirte, ese amor que literalmente es el que te hace transformar, ese amor es el que hace que ya en tu vida sea fácil tomar esa decisión. Es ese amor el que te hace decir, por ejemplo, que si estás con tus amigos y tú tuviste, por ejemplo, problemas con el alcohol, ¿ya? Y gracias al Señor saliste del lío con el alcohol. Pero si estás con tus amigos, ese amor es el que te hace decir: yo ya no voy a participar de eso. No porque el que dirán, no tampoco porque Dios te lo prohíba, porque el tema del alcohol no está prohibido en la Biblia como tal. Lo que la Biblia advierte es sobre la borrachera, sobre la falta de control. Pero ¿qué te hace el amor de Jesucristo? El amor de Jesucristo te hace decir: pucha, si yo ya he salido de esto y si comparto con una persona o si vuelvo a tomar, puede que se me vuelva a activar a mí el hábito. O en segundo lugar, puede que esta persona que está compartiendo conmigo el trago le haga mal, ¿me entiendes? O se desencadena en problemas, puede tener líos en su familia, por último es un mal borracho, qué sé yo, ¿me entiendes? Entonces todo ese tipo de cosas ya es hermoso porque ya el Espíritu Santo te hace tener ese entendimiento, entonces te hace decir: mejor yo ya no participo. Pero no es por un tema prohibitivo, y eso es algo hermoso porque realmente no se trata, como muchos piensan, no se trata de que ahí está el Señor, no, prohibido, digamos. Todo vuelve al amor. Siempre con Dios todo va a volver al amor. Todo va a volver al amor de que tú entendiste que con amor el Señor te sacó de X o Z cosa. Y entonces tú entiendes ya que no tienes que estar ahí porque simplemente ya no encaja, ya no es contigo, ¿me entiendes? He escuchado yo, por ejemplo, muchos ateos que dicen, y famosos ateos que dicen, por ejemplo: es ridículo, dicen, vivir una vida siendo buena persona por temor a que ese ser supremo, porque si no eres buena persona, ese ser supremo te va a mandar al infierno, dicen, ¿no? ¿Qué clase de amor tiene ese ser supremo? Entonces eso lo ven desde el punto de vista, desde esa ignorancia. Pero ¿qué es lo que pasa? La persona que de verdad ha recibido el amor de Jesucristo y ha sido lleno con el amor de Jesucristo, ya entiende otro tipo de cosas. Ya entiende que si nos portamos bien, entre comillas, no es porque estamos bajo amenaza. No es porque me voy a portar bien porque me voy al infierno. Uno siente un amor tan grande que le rebalsa a uno la vida, ese amor tan grande que uno quiere compartirlo todo el tiempo. Porque es tan alucinante lo que uno siente que uno quiere que otras personas estén en eso, ¿ves? Y creo que ya me salí del hilo. La libertad cristiana no consiste simplemente en hacer todo lo permitido. La verdadera madurez consiste en saber cuándo renunciar voluntariamente a un derecho por amor a otra persona, ¿ves?
Aquí dijo elegante todo lo que he soltado hace un ratito. Y este es un principio central del reino de Dios y del cristianismo que vuelve a ser en el amor. La libertad cristiana no gira alrededor de mis derechos, no gira alrededor de lo que es justo para mí, de lo que a mí me conviene, o por último de lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque puedo y porque quiero y porque me da la gana y puedo, digamos. Pero ya ese amor de Dios, y cuando el Espíritu Santo te está guiando, te hace entender este tipo de cosas que hablamos ahorita. Realmente vos estás más feliz ya por otros caminos. Y estás más feliz porque hay algo en el interior de uno que le avisa o le grita espiritualmente. Por propia costumbre también, a veces cuando ya somos cristianitos y estamos en el camino y todo eso, por nuestra propia costumbre a veces también seguimos en las otras cosas en las que estábamos antes, o por nuestras propias buenas intenciones, o por nuestra propia manera nuestra de hacer las cosas. Creemos inclusive que estamos haciendo algo bien, pero luego el Señor te va guiando. Y entonces no se trata de que el cristianito se porte bien porque está bajo amenaza del infierno. Eso es realmente absolutamente lejos de la realidad. Se trata de que en realidad el cristianito se porta bien, los que se portan bien, como consecuencia del trabajo del Espíritu Santo en uno. Entonces el Espíritu Santo va arreglando las cosas en uno, pero con tanta paciencia, con tanto amor, y te va arreglando cosas, y a veces toma su tiempo, y a veces toma un montón de tiempo, porque además de todo nosotros somos rebeldes y queremos seguir en lo que estábamos. Pero el Señor te va arreglando, así con amor, te va modificando y te va arreglando, te va haciendo cambiar el comportamiento, te va haciendo cambiar hasta la forma de pensar. Y muchas veces toca que a veces el Señor se tiene que poner duro. Pero eso no se trata de un castigo de Dios, no se trata de eso, sino que simplemente es el trabajo que hace todo buen papá. Todo buen papá va a tener cuidado de su hijo, y si ve que el hijo se está descarriando por X o Z lado, o si ve que el hijo se está yendo por caminos que no debiera, todo buen papá primero advierte, primero aconseja, oye, no es por ahí. Pero si el hijo sigue de terco, segunda llamada de atención, no va por ahí. Pero si el hijo sigue de terco, ya hay ratos en el que el papá se tiene que poner duro y tiene que decir, bueno, chin. Entonces eso también hace el Señor con nosotros. ¿Y lo hace por qué? Porque nos ama. Porque justamente si no nos amara, si le valiéramos un tic al Señor, pues nos dejaría hacer lo que nos canta, nos dejaría hacer lo que queremos, y al final de nuestra vida no sería un castigo de Dios, sino sería simplemente que estaríamos pagando consecuencias, simplemente consecuencias de nuestras propias cosas. Y hablábamos ayer justamente con Nauri de lo que es el frío, de lo que es la oscuridad, ¿no ve? No me acuerdo cuál era la otra, pero es que son cosas que no existen, en realidad son ausencia de. Por ejemplo, el frío como tal no existe, el frío es ausencia de calor. Cuando se va el calor, lo que queda es el frío. La oscuridad no existe, la luz sí existe, la luz físicamente sí existe, son partículas, ¿no? Entonces, cuando se va la luz, lo que queda ya es la oscuridad. Entonces, eso es lo que pasa y eso es lo que va a suceder en nuestra eternidad. Si nosotros en nuestra vida decidimos caminar nuestro camino como nos canta, y si el Señor vino a querer rescatarnos inclusive de nosotros mismos, y nosotros de tercos en nuestro libre albedrío le dijimos no, entonces no es que el Señor ahí viene todo malote y al infierno, simplemente va a suceder la consecuencia. La consecuencia es que se fue la luz, se fue el Señor, se fue la bondad, se fue el amor que queda. Ahí queda lo demás. El amor de Dios es el que te hace entender todo ese tipo de cosas, y es justamente que viene a la vida de uno. ¿Por qué? Porque nos ama, porque justamente nos quiere tener bien, porque nos quiere tener en su vida, porque nos quiere tener en su familia, nos quiere tener en su luz. Ahora, volviendo al tema de la comida, ¿qué deberíamos o qué no deberíamos? En los versículos del 25 al 27, Pablo dice, coman todo lo que se vende en la carnicería. Esto era por el contexto que hablamos ahorita. Se sentían como pecando ya, y inclusive pasa esto, pues si inclusive en nuestra época ahora hay gente que, por ejemplo, que no come cerdo. De las congregaciones cristianas modernas, pero las más, te diré, las más ortodoxas, las que son más judaizantes, todavía entre ellos hay gente que no come cerdo, se abstienen de muchas cosas. Han habido tantos problemas también por el tema de la sangre, ¿no ve? Hay religiones y denominaciones que, por ejemplo, no permiten transfusiones de sangre. Todo ese tipo de cosas que lamentablemente han derivado hasta en tragedias, porque ese es el mal entendimiento de las cosas de Dios. Cuando no nos vamos hacia la raíz de entender la lectura de la palabra de Dios en su contexto, en el por qué lo dijeron, en qué sentido lo dijeron, qué estaba sucediendo en esas épocas y todo el rollo, ¿no? Porque, por ejemplo, en este tema de la carne, dice Pablo, no importa que estén consagrados a cualquier ídolo,
porque los ídolos son nada en comparación de Dios. Los ídolos, ante la presencia de Dios, los ídolos son nada, los ídolos no existen, Dios sigue siendo el dueño de todo, sigue siendo el soberano de todo. Entonces eso realmente da mucha tranquilidad, porque si nos fuéramos a evitar hacer todas estas cosas, N cantidad de festejos tienen sus raíces paganas, entonces prácticamente estaríamos ahí encerrados en una caja sin hacer nada, porque a lo largo de los años realmente todas las culturas se mezclaron y realmente en un montón de cosas que hacemos hay raíces que son así paganas. Y todo realmente se resume en dos cosas, en que primero te libera, porque el Señor te quiere libre de todo, inclusive de estas ataduras, de estos dogmas, digamos. Te quiere libre, te libera y te hace entender que todo es en amor. Y es en su amor de Él, el amor que Él nos reparte hacia nosotros para que nosotros lo vivamos, nos llenamos de su amor y luego lo compartimos también. Más, si alguien les dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Entonces, ¿por qué hay este cambio? ¿Acaso la carne cambió? La carne sigue siendo la misma, pasa simplemente que lo que cambia es el contexto, porque deja en ese momento de ser comida y pasa a ser testimonio. Nosotros tenemos nuestra libertad, podríamos nosotros hacerlo, pero aquí es cuando ya empieza a ocurrir este tema que te comenté al comienzo, ¿me conviene estar aquí? O sea, estoy mostrando a Jesucristo bien estando aquí, estoy siendo un testimonio del amor de Jesucristo, digamos, ¿me entiendes? Trayéndolo a los tiempos modernos, si yo como cristianito me voy a una borrachera entre amigos, por ejemplo, y salgo todo turbio y salgo a hacer escándalo y luego me emborracho y hago líos en mi casa y todo ese tema, ahí es que cambia el contexto, ¿ves? Entonces ahí es que no solo no estoy mostrando a Jesucristo, sino me estoy uniendo a eso que le vamos a llamar esa consagración, por decirte. Entonces me estoy uniendo a esa onda, ¿me entiendes? Y aquí viene otra pregunta del millón. Si de comida y testimonio hablamos, ¿el caso del vino, del trago, es pecado o no? Si beber es pecado, ¿por qué Jesús hizo vino? Entonces justamente el contexto es el siguiente. Para esa época el beber vino como tal no es pecado en sí, sino el pecado es la consecuencia de la borrachera, que es el descontrol, que es cuando ya puede llegar a tener finales bastante malos, ¿no? Temas... Hacer daño. Hace daño. Por supuesto que no solo que hace daño. Ajá. Hacer daño a los otros o a uno mismo. Exacto, te puede llevar a lastimar gente, te puede llevar a lastimarte a ti mismo, te puede llevar a tener una adicción, porque sí, innegable, el alcoholismo es una de las cosas más graves que hay en nuestra época hoy. Innegable que te puede llevar a tener una adicción, innegable que te puede enfermar, innegable que te puede dar una cirrosis hepática, innegable que te puede descontrolar. El alcohol, cuando lo tomas, te desinhibe. Esa poquita vergüenza que uno tiene con el alcohol se va a la vergüenza. Y eso puede ocasionar, por supuesto, dependiendo de la persona, dependiendo de qué tipo de persona es, dependiendo del contexto de persona, dependiendo de los traumas que tenga esa persona, dependiendo de los daños que tenga, el alcohol puede destapar cosas. Y ahí es donde vienen las grandes metidas de pata de los borrachines. Y como dijiste tú ahorita, puede lastimar familias. No hay cosa más horrible, por ejemplo, que el papá borracho que llega a casa, ¿me entiendes? Y llega y patea puertas y no solo el papá, sino la mamá. Lamentablemente en las mujeres también han habido muchísimos casos. Entonces, de eso se trata, que el vino es escarnecedor. Entonces, y también en Gálatas incluye a las borracheras como las obras de la carne, de las que habla en Gálatas también. Entonces, no se trata de que si yo puedo tomarme un vaso de vino o no. Si yo sé que para mí el vino, bueno, hablemos de cerveza, de cualquier bebida alcohólica de nuestro tiempo. Si yo sé que a mí me vuelve loquito, mejor no lo hago. Si yo sé que si voy a emborracharme y voy a llegar a golpear a mi esposa y voy a llegar a hacerle la vida imposible a mis hijos y voy a ser un imbécil, mejor no lo hago, ¿ves? Pero ¿qué pasa cuando de verdad llega el Espíritu Santo a mi vida? Porque yo en mi vida natural he podido intentarlo muchísimas veces, pero no he podido tener éxito.
En mi vida natural me he podido sentir muy mal conmigo mismo de decir, pero quiero dejar este vicio. Y hablando de cualquier vicio, ¿ya? He podido ir al internado un montón de veces, he podido ir al centro de rehabilitación, pero en mis propias fuerzas he podido intentarlo. Algunas personas, por supuesto, han tenido la capacidad y la suerte de salir adelante, pero la gran mayoría no. Y entonces, ¿qué pasa? Pero recién cuando llega el Espíritu Santo, cuando tienes de verdad ese bautismo del Espíritu Santo acá, Él es el que ya te hace tener la lucha desde adentro. Es Él el que te hace ya tener esa fortaleza de decir, ¿sabes qué? No voy a ir por ahí nunca más, digamos. Y te vas dando cuenta de que el Señor te va ayudando y te vas dando cuenta que de pronto ya no estás en eso. Y entonces es maravilloso porque el Señor cumple absolutamente todas y cada una de las cosas que nos ha prometido. Porque desde que Él puso los ojos en nosotros para amarnos, su trabajo comenzó y todo lo que Él comienza lo termina bien. Pero por supuesto todas estas lecciones que aparecen acá en Corintios son las que el apóstol Pablo nos da a nosotros, a todos los que creen, para que dejemos de ser tercos en nuestra humanidad, para que entendamos que lo que quiere Dios es por nuestro bien, porque Dios, como buen papá, en algún momento le va a tocar poner mano dura. Proverbios 23, 31, 32 advierte sobre la apariencia atractiva del vino, señalando que al final muerde como la serpiente. Ah, sí, ese proverbio es buenísimo. Se ve muy lindo, delicioso, sabroso, pero cuando te dejas, chic. Cuando te descuidas. Y no solo pasa con eso. El beber como tal no es malo, sino el exceso es el pecado. Y para entender pecado nos vamos a ir al contexto de la palabra pecado. Chequen esto, en el Antiguo Testamento la palabra más común, que es la palabra pecado, y significa errar en el blanco. La palabra pecado literalmente significa fallar en la puntería, errar en el blanco, no dar en el objetivo. Eso es pecado. Es una palabra, dice, incluso usada fuera del ámbito religioso. Por ejemplo, podía describir a un arquero que dispara una flecha y falla en el blanco. Entonces la idea central no era que el pecar es ser malo, sino simplemente equivocarse, ir por otro camino del que el Señor tenía dispuesto para vos, tomar otra decisión de la que el Señor había planeado para vos y salirte del propósito para el que Dios te había diseñado. Eso es pecar. Entonces te das cuenta cómo al entender solamente una palabra en el contexto correcto, cómo te cambia toda la figura, ¿no? Todas esas que en realidad tendrían a ser actitudes, cualquier tipo de actitud maligna, ya violencia, qué sé yo, asesinato, mentira, lo que quieras, que se le llama pecado, en realidad ya son consecuencias de actitudes por haberte salido de lo que Dios tenía preparado para vos. Entonces, literalmente eso es pecado. El fruto del Espíritu incluye dominio propio. Entonces, cuando el alcohol comienza a controlar a la persona, ésta deja de caminar en el dominio propio y ahí es cuando se puede poner muy peligroso tanto en temas naturales como espirituales. Porque otra cosa que no hay que olvidar es el tema espiritual también. Si yo como persona me empiezo a habituar en cualquier cosa, no solamente en el trago, en cualquier cosa que me pueda ocasionar una adicción, inclusive la Coca-Cola te puede ocasionar una adicción. Si me empiezo a dar rienda suelta en eso, como tú dices, literal, me voy a empezar a hacer daño. Y no solo me voy a empezar a hacer daño, sino que voy a entrar en un tema de hábito, en un tema de vicio, del cual va a llegar un momento del que no voy a poder salir por mis fuerzas. Va a ser un vicio que me va a controlar totalmente, va a controlar mi persona, va a controlar mis actitudes, me va a controlar completamente como persona. Y en el caso, por supuesto, de la drogadicción o del alcoholismo, la que termina sufriendo es la familia. No solo la persona que está ya totalmente controlada por el hábito, sino la familia, que es la que le toca sufrir las consecuencias de una persona que ha dejado de ser esa misma persona porque otra cosa ya tomó control de la persona. Justamente ahí es cuando ya erramos en el blanco, cuando nos fuimos por otros lados, cuando ya estamos fuera del propósito. Y por supuesto que en los temas espirituales va a haber una relación, porque si el enemigo está atento, es justamente a eso. Si el enemigo está atento es a que nosotros abramos esa puerta, es a que nosotros ya dejemos nuestro control, es a que nosotros ya nos demos rienda suelta a nuestras cositas. Y entonces, por supuesto que pueden ocurrir cosas en el ámbito espiritual también. Y no solo estamos hablando de adicciones, sino ya de temas espirituales que pueden ser muy fuertes y que pueden llegar a necesitar en el momento un proceso de liberación y cosas así que ya se ponen muy densas, ¿no? Porque nunca hay que olvidar, cuando estudiamos la palabra de Dios también hay algo que nunca hay que olvidar, que es que hay un mundo espiritual.
Si estamos estudiando la palabra de Dios es que por supuesto sobreentendemos que hay un mundo espiritual, pero tenemos que entender que hay un mundo espiritual de los dos lados. Está el mundo espiritual del Señor que, como venimos diciendo, nos quiere bien, nos aconseja, nos está mostrando el mejor camino. Cuando fallamos a veces nos tiene que jalar las orejas para que volvamos y tal y tal y tal. Pero está el otro lado del mundo espiritual, el lado oscuro, el lado vacío, que es el que también va a hacer lo posible para llevarnos por ese lado. Así que eso hay que entenderlo y más le vale a todo creyente entenderlo lo más pronto posible. Y lamentablemente, inclusive en las prédicas modernas ya de las iglesias de esta época, se está dejando de predicar del infierno, se está dejando de predicar del arrepentimiento. Te están predicando simplemente que al tener una relación con Dios te va a ir muy bien y te vas a llenar de dinero y que siembras y cosechas y que dinero y todo es plata. Y nos estamos olvidando realmente del tema central, que es el tema espiritual, ¿no? Del tema central, que es que qué va a pasar con tu vida cuando te vayas de aquí. ¿Qué va a pasar con tu ser cuando termine tu último aliento en esta tierra? Y ojo, no es bajo amenaza, es simplemente consecuencia. Y tenemos un Dios amoroso que es el que nos quiere ahí, nos quiere con Él, nos quiere tener bien, pero nosotros de cabezotas seguimos queriendo hacer nuestro dibujo libre y si lamentablemente nos toca partir de aquí haciendo nuestro dibujo libre sin tener una cuestión con Dios cerrada, ¿qué vamos a vivir? Una consecuencia. Simplemente desde nuestros propios actos. Entonces, ¿por qué Jesús hizo vino? Ya aclaramos la figura. En las bodas de Caná, Jesús convirtió el agua en vino y no fue un poco, fueron enormes cantidades. Estuvo buena la fiesta. Sí era vino, no era jugo de uva. Entonces, ¿por qué el Hijo Perfecto de Dios produciría algo malo? Sencillamente, como ya lo dijimos, el vino no era considerado pecado, ¿ya? De hecho, en el mundo bíblico era una bebida común en celebraciones, comidas y festividades. Lo pecaminoso es el abuso. Y eso ocurre con muchas otras cosas creadas por Dios. Y aquí nos vamos a temas densos. La coca, el cannabis, todo es creación de Dios. Y como dice la palabra de Dios, Dios creó todo y vio que era bueno. Todo lo creó el Señor por algo, todo tiene un propósito. Hay testimonios alucinantes, por ejemplo, del efecto en la medicina del cannabis. Cómo están haciendo tratamientos para el Parkinson con cannabis, un montón de cosas así. Para el cáncer inclusive. ¿Por qué? Porque es bueno, porque es parte de la creación, porque Dios lo hizo. Lo mismo con la coca, lo mismo con un montón de cosas que están en la creación. Pero ¿qué es lo que sucede? Al ser humano, creativo como es, se le ocurrió darle otro uso para las que esas creaciones no estaban diseñadas. Entonces, ¿qué ocurre? En el momento en el que el ser humano se ha puesto creativo y empezó a darle otro uso contrario o paralelo al que Dios había diseñado, ocurren estas cosas que son antinaturales. Y como toda adicción va de a poquito, como toda adicción no te das cuenta, ninguna adicción te ataca de prepo. Ninguna adicción se te pone en la cara, es de a poquito. Y siempre ocurre que de a poquito tú crees que tienes el control. De a poquito dices, no, pues me puedo fumar un porro y listo, yo cuando quiera lo dejo, ¿no ve? Pero de pronto un porro se vuelven 2 porros, luego se vuelve un hilo de coca y las cosas así crecen. Y de nuevo volvemos a lo mismo, es que trabaja el mundo espiritual también. ¿Por qué? Porque la contraparte de Dios, que es la parte de nuestro enemigo, nos quiere viciosos, nos quiere destruidos, nos quiere adictos. ¿Por qué? Porque ahí estamos sin defensas, porque ahí somos absolutamente vulnerables. Hay veces que la persona está tan neutralizada que ya no se ve a sí misma no se ve a sí misma con otra oportunidad de vida, no se ve a sí misma con yo pudiera ser libre de esto, pudiera salir, ya sea de la adicción a una persona o a cualquier producto o a lo que sea. Y eso es realmente lo que quiere el enemigo. Y ahí es donde vienen facilísimo temas ya como ideas de suicidio y otras cosas que pueden ser muy, muy graves también. Tenemos que entender de verdad que hay un mundo espiritual que existe y que está trabajando 24/7 incansablemente por nosotros, porque así como para Dios somos un tesoro tan grande, justamente porque para Dios somos ese tesoro tan gigante, es que el otro lado igual nos quiere jalar para un lado, ¿ok? Algo que puede parecer legítimo puede hacer tropezar a uno o a otra persona, puede alimentar una antigua adicción, puede destruir tu testimonio o lo que esté queriendo hacer Dios con uno, puede dañar a la familia, puede esclavizar tu corazón. Entonces, por eso es que Pablo dice claramente, no busques tu propio bien, ¿ok? Y dice en el versículo 31 al 33, si pues comen o beben o hagan otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No dice solamente
cosas espirituales, dice todo. Este es el corazón del pasaje y como siempre, con Dios no termina siendo una instrucción militar, como lo dijimos desde el comienzo. No es que Dios te diga no y punto, sino en realidad termina siendo elecciones por amor, termina siendo que cuando el Señor ya tocó tu corazón, esas elecciones ya parten desde el amor y para el amor. ¿Por qué? En primer lugar, te enseña a valorarte a ti mismo, te enseña a valorarte a ti misma, a amarte así como Dios te ama. Desde la persona que salió creyendo que no servía para nada, creyendo que ya era basura, creyendo que no podía caer más bajo, creyendo que realmente todo el trabajo que hizo el enemigo para esa persona fue tan efectivo y esa persona está anulada y esa persona no cree que tiene un mañana y esa persona literalmente está ahí no viviendo sino sobreviviendo. Entonces cuando te llega ese amor tan grande ocurre algo súper lindo también, que es que te empiezas a volver a amar. Y como te empiezas a volver a amar y como empiezas en tu corazón a ver un mañana nuevamente, entonces ya tus decisiones van cambiando. Entonces ya dices, ya no me tiro al muere, ¿no? Ya tengo un mañana. Este Dios que me está rescatando, ese valor delante de Él, soy su tesoro. Él tiene tanto amor para mí que yo todavía no lo entiendo, pero Él te va inyectando de ese amor, ¿no? Entonces empieza en tu corazón a ver una pequeña luz. Y esa pequeña luz en tu corazón ya quiere ver un mañana. Esa pequeña luz en tu corazón ya tiene esperanza. Entonces esa pequeña luz ya va creciendo, va creciendo. Y lo hermoso es que a medida que va creciendo esa luz, la sombra se va retirando. Y las decisiones que vas tomando, que son consecuencia de ese amor, hay que estar segurísimos que el Señor en sí mismo las va a ir respaldando también. Porque también Él va a ir trabajando paralelo a ti. Si algo maravilloso tiene Dios es que no nos deja solos. Y ahí se cumple mucho de su palabra que dice, Él no permitirá ninguna tentación más grande de la que tú puedas soportar. Porque Él entiende que muchas veces el enemigo ha trabajado tan gigante en nosotros que hay cosas que nos han sobrepasado, que hay cosas que han podido más que nosotros, que han sido más grandes y que literalmente nos han derrumbado. Pero entonces Él paralelamente va a ir trabajando con nosotros para que al mismo tiempo que nosotros vamos sanando, vamos creciendo, que vamos a seguir metiendo la pata, obvio, de vez en cuando, pero vamos a ir sanando, vamos a ir creciendo y Él va a ir haciendo ya cobertura, ¿me entiendes? Ya no va a permitir Él que ese montón de bichos vengan de abollo y te destruyan. ¿Por qué? Porque ya eres hija, ya eres parte de la familia. Y muchas veces no lo entendemos, ese es el tiro. Como consejo final, para que todos nosotros le preguntemos a Dios cómo podemos mostrar a Jesús. No solamente preguntarnos si me puedo tomar una chela, o si puedo ver una película de terror, o si puedo escuchar rock and roll, o si lo que sea. Diferente de que si puedo hacer una cosa u otra, más bien demostrar amor, demostrar compañía, demostrar que ese cambio está sucediendo en ti y entonces la gente que está a tu alrededor va a querer ese mismo cambio porque la gente lo nota, la gente lo ve. Y cuando esas cosas están pasando contigo, primero te dirán aleluya y no sé qué, y la burla del barrio y lo que sea, ¿no? Pero de pronto hay un comportamiento en ti cuando es verdadero lo que está pasando con Dios contigo, digamos, porque sí que hay mucho trucho también, pero cuando es verdadero, porque es espiritual y porque Dios lo guía, la gente lo nota.